20. Aquí se habla de la Armenia Menor. En verdad, hay dos Armenias, la mayor y la menor. De la menor es rey un señor, cuya jurisdicción está bajo la dependencia del Tártaro. La región es rica en villas y castillos y abundante por todos conceptos. Es tierra que produce cantidad de caza, de animales y pájaros. Pero es una provincia de condición malsana. Antiguamente los hombres eran gallardos y valientes capitanes. Ahora son raquíticos y viles, y no tienen más condición que la de ser grandes bebedores. Hay en la costa una ciudad llamada Laías, que es notable por su comercio. Todas las especias y paños de seda y brocateles pasan por esa ciudad, y otras tantas cosas preciosas. Y todos los mercaderes de Venecia y Génova y otros lugares vienen a adquirir aquí sus mercancías. Y hombres y mercaderes que quieren ir a tierra firme empiezan su ruta por esta ciudad. Os hemos informado de la Armenia Menor, y ahora os contaremos lo referente a la Turcomanía. 21. En donde se habla de la provincia de Turcomanía. En Turcomanía hay tres suertes de habitantes, que son los turcos, que rezan a Mahoma y observan su ley. Son gentes sencillas y de lenguaje rudo. Viven en las mesetas en donde saben que hay abundantes pastizales, porque se dedican al pastoreo. Crían especies caballares de gran enjundia. El resto de la población se compone de armenios y griegos, mezclados a ellos en villas y castillos. Viven del comercio y del arte, pues sabed que fabrican los más bellos tapices, superiores a los del resto del mundo, y también tejen paños de seda, púrpura y otros colores, bellos y ricos cual ninguno, y muchísimas cosas más. Las ciudades son Conio, Cesarea y Sebasto, y hay otras tantas villas, ciudades y castillos, de los cuales os hago gracia, para no ser demasiado extenso. Todos están sometidos al Tártaro de Levante, que es su señor. Y dejemos esta provincia, para ocuparnos de la Armenia Mayor. 22. La Armenia Mayor. La Armenia Mayor es una provincia muy extensa. Empieza en una ciudad llamada Arsinga, en la cual se fabrican los mejores bogaranes, cuchillo ancho de 2 filos a modo de rejón. También he visto las más bellas lacas que hay en el mundo. Tiene minas de plata riquísimas. Los habitantes son armenios y súbditos de los tártaros. Abundan en ciudades y castillos, y la más noble es Arsinga, que tiene un arzobispo. Las otras son Argirón y Darsisi. Es una provincia muy rica. En verano la viven las huestes del Tártaro de Levante, porque hay en ella ricos pastizales para el ganado, pero en verano solamente, porque en invierno el frío es tan intenso y la nieve tan abundante que no dejaría vivir a los animales. Y por eso emigran en invierno a países cálidos, a donde encuentran pastos en abundancia. En esta Armenia Mayor es donde se encuentra el Arca de Noé en una alta montaña, el monte Ararat. Confina al mediodía y a levante con un reino llamado Morul, que está habitado por cristianos, jacobinos y nestorianos, de los cuales os contaré particularidades más adelante. En la zona limítrofe a la Georgia hay una fuente de la cual mana aceite en abundancia, de tal suerte que pueden cargarse 100 naves a la vez, pero no es comestible, más combustible y sirve para ungir los camellos contra la tiña y el forúnculo. Y los hombres vienen de muy lejos a recoger este aceite y en toda la comarca no se quema más que esta sustancia. Dejemos ahora bien a la gente de Armenia Mayor para ocuparnos de la provincia de Georgia. 23. Donde se habla del rey de Georgia y de su hacienda. En Georgia hay un rey que se llama David Melik, lo que significa, en español, Rey David. También está sometido al Tártaro. En lo antiguo todos los reyes de esta provincia nacían con un signo de águila en el hombro derecho. Es una raza fuerte y valiente, diestra en las armas, buenos arqueros y excelentes en la lid. Son cristianos de rito griego. Llevan el cabello peinado a la usanza de los clérigos. De esta provincia fue de la que no pudo pasar Alejandro cuando quiso dirigirse a Poniente, por ser el camino estrecho y en extremo peligroso, pues de un lado hay el mar y de otro una altísima montaña donde es imposible cabalgar. El sendero es tan menguado entre el mar y la montaña durante más de 4 leguas, que un puñado de hombres puede tener en jaque a todo un ejército. Y fue la razón que impidió pasar a Alejandro. Y este hizo alzar una torre para cegar el pasaje y construir una fortaleza, de modo que la gente no pudiera atacarla, y fue llamada la Puerta de Hierro, lo cual refiere el libro de Alejandro, de cómo encerró a los tártaros entre 2 montañas. Y no es cierto que fueran tártaros, sino un pueblo llamado Comaín, pues en aquella época allí no existían tártaros.
Hay muchas ciudades y plazas fuertes en donde tienen seda en abundancia y se tejen brocados de seda y oro de los más hermosos que darse puedan. Tienen pájaros y gavilanes y toda especie de cosas en gran abundancia. Viven del comercio y de la industria. En la provincia hay montañas altísimas, desfiladeros angostos y temibles, y os digo que los tártaros jamás pudieron apoderarse de ella. Hay también un monasterio llamado de San Leonardo, que contiene la especie maravillosa que os referiré. Debajo del monasterio hay un lago, que viene de una montaña, que no tiene en todo el año ni un pez, ni grande ni chico. En cuanto viene la Cuaresma, por el contrario, llegan en grandes cantidades los peces hasta el sábado santo, o sea la víspera de Pascua de Resurrección. De modo que en esta época hay miles de peces y en el resto del año, como os digo, no queda ni uno solo. El mar del cual os hablo que está al lado de la montaña se llama Glebechelan, y es de 2700 millas, más o menos alejado de todo otro mar unas 12 jornadas. El Éufrates y otros ríos desembocan en él. Últimamente la navegaron mercaderes genoveses hasta muy lejos. De ahí viene la seda que llaman Gelle. Os hemos referido los límites de la Armenia a poniente. Ahora os hablaremos de otros confines que están hacia mediodía y levante. 24. En donde se habla del reino de Mosul. Mosul es un gran reino habitado por diferentes pueblos, del cual os hablaré ahora. Hay la población árabe que reza a Mahoma. Hay otra especie de gente que son cristianos, pero no dependen de la Iglesia de Roma. Tienen un patriarca que hace funciones de arzobispo, obispo y abate, que ellos llaman católico y envía sus clérigos a la India, al Katair y a Bagdad, lo mismo que hace el Papa de Roma. Y os digo que cuanto cristiano encontréis en estas regiones es o bien nestoriano o bien jacobita. Los tejidos de seda y oro que allí se fabrican son llamados muselinas. Son finísimos y transparentes. Todas las especias caras son de este reino. En las montañas viven unas gentes llamadas kurdos. Una parte sarracena, que adora a Mahoma, está compuesta de mala gente, hombres de armas terribles, que saquean, si pueden, a los mercaderes. Dejemos el reino de Mosul y hablemos de la gran ciudad de Bagdad. 25. De cómo fue tomada la gran ciudad de Bagdad. Bagdad es una gran ciudad, en donde se halla el califa de todos los saracenos del mundo, así como Roma es la cabeza de la cristiandad. En medio de la ciudad pasa un gran río, por el cual se puede ir al mar de las Indias, y mercaderes y mercancías van por él sin cesar. Habéis de saber que hay, navegando por este río, 18 jornadas desde Bagdad a la mar de Indias. Y los mercaderes que quieren ir a las Indias van por esta vía fluvial hasta una ciudad llamada Chisi, y entre esta y Bagdad hay otra gran ciudad llamada Basora, y alrededor de ella se crían las mejores palmeras que hay en el mundo. En Bagdad se tejen los más variados brocateles y paños de oro y seda, es decir, el nasit, nak y la púrpura, bordados de toda suerte de animales y pájaros. Es la ciudad más noble y grande de la región. El califa de Bagdad tiene un inmenso tesoro en oro, plata y piedras preciosas, y os diré cómo y por qué. Es verdad que en 1295 de la era de Cristo, el gran señor de los tártaros, cuyo nombre era Alán, hermano del que reina hoy día, reunió un gran ejército y vino a Bagdad, la sitió y la tomó por la fuerza. Y fue un hecho muy notorio, pues en Babilonia había más de 100.000 jinetes e infantes. Y cuando hubo conquistado la ciudad, encontró en el palacio del califa una torre llena de oro, plata y otros tesoros, tales, que jamás se vieron mayores reunidos en un solo lugar. Cuando esto vio, hizo traer a su presencia al califa y le dijo: Señor, ¿por qué reuniste tantos tesoros? ¿Qué hubieras debido hacer? ¿No sabías que yo era tu enemigo y venía con un poderoso ejército para despojarte de todo? Cuando esto supiste, ¿por qué no repartiste tus tesoros a tus caballeros y soldados para defender la ciudad y tu persona? El califa no supo qué contestar a esto. Entonces Alán replicó: puesto que veo que amas tanto a tus tesoros, voy a darte a comer de ellos, y al instante hizo prender al califa, lo hizo encerrar en la torre del tesoro y mandó que nada le dieran de comer ni de beber, y luego exclamó: Califa, come de ese tesoro, puesto que tanto te gustaba, ya que nunca más comerás otra cosa en tu vida. Dicho esto, le dejó en la torre, donde murió, después de 4 días. Y más hubiera valido que el califa diera los tesoros a sus hombres para la defensa de sus tierras y sus gentes, en lugar de perecer con todos ellos y verse así despojado. Y este fue el último de los califas de Bagdad. Ahora os hablaremos de Taurís. Os podía haber referido anteriormente sus hechos y gestas, mas como la materia se presta a un largo relato, abrevio el mismo. 26.
De la gran maravilla que sucedió en las montañas de Bagdad. Queremos relatar una gran maravilla que sucedió entre Bagdad y Mosul. Hubo en 1275 de la encarnación de Cristo un califa de Bagdad que odiaba a los cristianos, y día y noche pensaba el modo de convertir a estos en sarracenos o hacerlos perecer si no lo conseguía. Todos los días reunía en consejo a sus ministros y a 6 sabios para preparar sus planes, pues todos ellos odiaban a los cristianos. Es verdad que todos los moros detestan a los cristianos. El caso es que el califa y los sabios que le rodeaban encontraron que en el Evangelio está escrito: si un cristiano tiene tanta fe como un grano de anís, obtendrá de Dios con su oración que se junten 2 montañas. Cuando hubo leído esto el califa, se alegró inmensamente, porque vio en ello un pretexto para convertir a los cristianos a la religión sarracena o perderlos a todos. El califa mandó entonces reunir a todos los cristianos de su reino, y cuando se hallaron en su presencia les enseñó el Evangelio y les hizo leer el texto. Enterados de ello, les preguntaron si aquello era la verdad. Los cristianos contestaron que esa era la única verdad. Decís, pues, replicó el califa, que un cristiano que tiene fe, por las oraciones hechas a su Dios es capaz de juntar 2 montañas. Esto es, respondieron los cristianos. Os ofrezco una alternativa, dijo el califa. Puesto que sois cristianos, debe de haber entre vosotros quien tenga un poco de fe. De modo que haréis mover esa montaña que veis desde aquí, o si no, os haré morir de mala muerte, pues si no la hacéis mover es que no tenéis fe. De modo que os haré perecer a todos, a menos que no os convirtáis a la ley de Mahoma, y así estaréis en la fe verdadera y os salvaréis. Os doy, pues, 10 días de tiempo para conseguir esto. Si en tal término no lo habéis hecho, os condenaré a todos a muerte. Dicho esto, calló el califa y despidió a los cristianos. 27. Del miedo que tuvieron los cristianos de cuanto les dijo el califa. Cuando esto oyeron los cristianos, tuvieron gran miedo de morir. Sin embargo, confiaban en su Creador que los sacaría de tan duro trance. Los sabios cristianos reuniéronse en consejo, pues había arzobispos, obispos y sacerdotes entre ellos. No pudieron resolver más que rezar a Dios nuestro Señor para que en su gran misericordia les inspirara en esta ocasión y les hiciera escapar de una muerte segura si no hacían lo que el califa les había exigido. Sabed, pues, que día y noche se hallaban en oración y rezaban devotamente al Salvador Dios del cielo y de la tierra para que les auxiliara en el duro trance en que se veían. Quedaron 8 días y 8 noches orando hombres, mujeres, niños pequeños y grandes. Y sucedió que un ángel del Señor se apareció a un obispo, que era hombre de vida santa e inmaculada, y le dijo: ve a un zapatero que no tiene más que un ojo y le dirás que rece para que la montaña se mueva, y la montaña cambiará de sitio y os contaré cuál era la vida de este zapatero. En verdad os digo que era un hombre honrado y casto. Ayunaba con frecuencia y su alma no estaba mancillada por pecado alguno. Iba a misa diariamente y frecuentaba a menudo la iglesia. Tenía maneras tan gentiles y una vida tan ejemplar, que no había otro mejor a 100 leguas a la redonda. Atestigua una cosa que hizo el derecho a decir que era hombre de gran fe. Había oído varias veces que en el Evangelio decía: si el ojo os hiciere pecar, hay que arrancarle o hacer de modo que no haga pecar. Un día llegó a su casa una bella señora a comprarse zapatos. El maestro quiso verle el pie y la pierna para saber qué zapatos pudiera calzar. Y se hizo enseñar la pierna y el pie, que eran tan hermosos que jamás hubo otros más bellos. Cuando el maestro vio las piernas de esta mujer, fue tentado, porque sus ojos se deleitaban en ellas. Entonces dejó marchar a la dama y no quiso vender los zapatos. Y cuando se alejó, el zapatero se dijo: ah, desleal y ladino, ¿en qué piensas? Tomaré gran venganza en mis ojos, que me escandalizan. Y cogiendo una lezna, se dio un corte en el ojo, de tal suerte que se le reventó y no vio más con él. Así, este buen zapatero se vació el ojo, y ciertamente era un santo varón. Mas volvamos al relato. 28. De cómo vino la revelación a un obispo de que un zapatero haría mover la montaña. Cuando tuvo el obispo la revelación de que la oración de un zapatero tuerto haría mover la montaña, se lo comunicó a los cristianos. Y los cristianos obtuvieron que hiciera venir el zapatero. Entonces le dijeron que elevara una plegaria al Señor para hacer mover la montaña. Cuando el zapatero se hubo enterado de lo que los cristianos pretendían de él, contestó que no era tan santo para que el Señor le escuchase en tan gran milagro.
Los cristianos le instaron fervorosamente de interceder por ellos, hasta que pudieron persuadirle de cumplir su voluntad y de elevar a su Creador esta prez. 29. De cómo la oración del cristiano hizo mover la montaña. Cuando expiró el plazo concedido por el califa, los cristianos se levantaron de madrugada, y hombres y mujeres, pequeños y grandes, se fueron al pie de la montaña en procesión, llevando la cruz del Salvador. Eran más de 100.000 reunidos en la llanura los que rodeaban la Santa Cruz. El califa asistía por su lado con un sinnúmero de sarracenos, pronto a exterminar a los cristianos en cuanto la montaña no se moviese. Y los cristianos, grandes y chicos, tenían gran zozobra y miedo. Pero, sin embargo, esperaban en su Creador. Cuando todos, cristianos y sarracenos, se hallaban reunidos en el valle, el zapatero se arrodilló ante la Santa Cruz, y alzando sus brazos al cielo, imploró al Salvador para que la montaña se moviera y para que los cristianos no tuvieran que morir de muerte adversa. Y acabado que hubo de impetrar la clemencia del cielo, la montaña empezó a agitarse y moverse violentamente. Y así que el califa y los saracenos vieron esto, llenáronse de maravilla y más de uno se convirtió, y el califa mismo se hizo cristiano en secreto. Cuando murió le hallaron encima una cruz, y los saracenos no lo sepultaron en la tumba de los demás califas, sino en lugar apartado. Y así se produjo el milagro. 30. En donde se habla de la ciudad de Taurís. Taurís es una gran ciudad en una provincia llamada Irak, en la cual hay numerosas villas y castillos. Pero como Taurís es la más noble ciudad de esta provincia, os hablaremos de ella y de sus hechos. Los hombres de Taurís son comerciales e industriales. Fabrican paños de oro y seda de gran valor. La ciudad está tan bien situada, que desde la India, Bagdad, Mosul, Kremosor y de otras muchas envían sus mercancías, así como los mercaderes latinos vienen a adquirirlas desde países más lejanos. Hay abundancia de piedras preciosas. Es ciudad en donde se enriquecen los mercaderes y los navegantes. La población es una mezcla de 1000 razas. Hay armenios, nestorianos, jacobitas, georgios y persas. Hay hombres que adoran a Mahoma, y estos son la mayoría, que llaman taoricinos. La ciudad está rodeada de hermosos jardines, llenos de abundante fruto. Los saracenos de Taurís son malos y desleales. La ley que les dio el profeta Mahoma les manda hacer todo el daño que puedan a los cristianos y a los que no participen de su fe, y que si los despojan no será pecado. Y por esta razón harían cosas perversas si no fuera por la señoría, que se lo impide. Todos los saracenos del mundo observan esta ley.